El océano ácido y el error de la comedia volar. Para un humano, es un sueño inalcanzable. Para un Viltrumita, es una herramienta de conquista, una mera extensión de sus músculos. Pero para las chicas superpoderosas, el vuelo siempre había sido una expresión de libertad pura. A 12.000 metros de altura, donde el aire es escaso y el frío corta como cuchillas, Bombón, Burbuja y Bellota surcaban el cielo nocturno. No estaban patrullando. Estaban recordando cómo se sentía. El 20% de su poder les había devuelto la manipulación gravitatoria, y aunque no podían cruzar la galaxia en segundos como antes, moverse a Mach 10 sin tocar el suelo era un alivio que casi las hizo llorar. Acelera, Bombón, te estás quedando atrás. Gritó Bellota, girando en el aire con una carcajada salvaje, dejando una estela verde fosforescente en las nubes. Cuidado con la fricción termal. Respondió Bombón, su estela rosa persiguiendo a su hermana. Nuestros cuerpos aún no tienen la resistencia al 100%, si vas muy rápido te arrancarás la piel. Burbuja flotaba tranquilamente detrás de ellas, disfrutando del silencio de la estratosfera. Por primera vez en casi un mes, no sentían el peso opresivo de la sustancia o aplastándolas contra el asfalto. El tratado de paz secreto con Nolan les había dado un respiro, y el mundo parecía, por un breve instante, estar bajo control. Pero el universo de Invincible odiaba la paz. El comunicador en la muñeca de Bombón parpadeó en rojo. La voz de Cecil Stegman, carente de cualquier filtro de calma, rompió el silencio de su vuelo. Chicas, aborten su paseo nocturno. Tenemos un escenario de nivel de extinción biológica en el sector industrial sur de Chicago. El equipo adolescente está allí, pero sus armas no sirven de nada. Bombón frenó en seco, suspendida en el vacío. Bellota y Burbuja se acercaron al instante. ¿Flaxans de nuevo? Preguntó la pelirroja. Peor. No sabemos qué es, respondió Cecil, y se escuchaba teclear furiosamente de fondo. Comenzó como un derrame químico hace 3 horas. Ahora ha devorado 4 fábricas de acero y sigue creciendo. Come materia orgánica e inorgánica por igual. Omniman está en órbita desviando un asteroide, así que son la única línea de contención pesada que me queda. Las 3 hermanas intercambiaron una mirada, asintieron y cayeron en picada hacia la ciudad. Cuando llegaron al sector industrial, el panorama era digno de una película de terror apocalíptica. No había fábricas, ni calles, ni vehículos. Había un lago. Un inmenso lago de un lodo viscoso, translúcido y de color verde azulado que burbujeaba y se expandía. Olía a amoníaco puro y carne podrida. El fango se arrastraba por las calles como si tuviera mente propia, disolviendo el asfalto, las vigas de acero y los árboles al contacto. Atomebe flotaba sobre la masa, lanzando escudos de energía rosa para intentar contener el avance del lodo, pero el líquido ácido literalmente corroía sus constructos cuánticos. Rex Explode lanzaba discos explosivos al centro del lago, pero las explosiones solo hacían que el lodo salpicara y devorara más terreno. No lo ataquen con fuego. Gritó Robo desde un dron de vigilancia. El calor acelera su mitosis celular. Está creciendo exponencialmente. Las chicas aterrizaron en el techo del único edificio intacto en el perímetro. Bombón activó su visión microscópica, ahora disponible al 20%, para analizar la estructura del lodo. Hizo zoom a través de la masa translúcida, buscando un núcleo, una fuente de energía. Lo que vio la dejó paralizada. En el centro del lago viscoso, flotando en la sopa ácida, había un sombrero fedora desgastado, un cigarro a medio fumar que no se disolvía y una pequeña gorra de hélice. Bombón palideció. No puede ser, ¿qué ves? Preguntó Bellota, preparándose para absorber energía cinética. Es un chiste. Es una maldita broma de mal gusto. Bombón bajó la vista, sintiendo un terror genuino. Son los chicos ameba. Burbuja frunció el ceño, confundida. ¿Jefe ameba? ¿Sombrerito? ¿Pequeño Arturo? Pero, en Saltarilla eran inofensivos. Su mayor crimen era pararse en el césped donde decía no pisar. Apenas si podían moverse. En Saltarilla las leyes de la física estaban alteradas por la magia de nuestro mundo, explicó Bombón a toda velocidad, su cerebro trabajando al límite. Allí, un organismo unicelular del tamaño de un humano era una aberración cómica. Pero aquí, en un universo con leyes físicas y biológicas reales, un organismo unicelular hipermutado no es un chiste. Es un cáncer macroscópico. Bellota tragó saliva, comprendiendo la magnitud del desastre. El portal del rey cangrejo no solo había traído al monstruo. Los chicos ameba debieron haber sido succionados accidentalmente por la grieta.
Y en este mundo realista, sin la comedia que los limitaba, su biología de ameba se comportaba como se supone que debe comportarse. Dividiéndose, consumiendo, multiplicándose sin fin. Habían pasado de ser tres mafiosos estúpidos a ser una plaga gris biológica. El lago viscoso comenzó a agitarse. Una ola masiva de ácido de 30 metros de altura se alzó, amenazando con aplastar un bloque de apartamentos residenciales que aún no había sido evacuado. Eve no podrá contener eso. Gritó Burbuja. Bellota, usa absorción térmica para enfriar la ola. Burbuja, usa tu grito sónico para alterar la frecuencia molecular del ácido. Ordenó Bombón, poniéndose en posición. No podemos golpearlo. Si lo rompemos, solo haremos más de ellos. Bellota se lanzó frente a la ola, extendiendo los brazos y forzando su cuerpo al límite. El 20% no era suficiente para congelar la masa, pero logró absorber el calor del lodo, volviéndolo más espeso y lento. Burbuja inhaló y soltó un chillido agudo y focalizado que hizo temblar el agua, desestabilizando la ola hasta que colapsó sobre sí misma antes de tocar los edificios. Pero el esfuerzo les costó caro. El vapor ácido quemó la piel expuesta de las chicas. Bellota siseó de dolor mientras el veneno de la sustancia O en su sangre se agitaba violentamente ante el daño químico. No podemos detenerlo desde afuera. Gritó Bellota, aterrizando de nuevo en el techo, con los brazos humeantes por las quemaduras químicas. Es demasiado grande. Para congelar todo este océano necesitamos el aliento de hielo de Bombón al 100%, y apenas lo tiene para hacer cubos de hielo. Bombón miró el mar de amebas mutadas. El veneno en sus venas latía. Si querían erradicar esta plaga antes de que consumiera Chicago y luego el mundo, necesitaban más poder. El 20% les dio alas, pero no les dio la divinidad ofensiva. Necesitaban cruzar el siguiente umbral. Necesitaban el 30%. Y Bombón sabía exactamente cómo obtenerlo, aunque la idea la aterraba. Las amebas tienen un núcleo, dijo Bombón, su voz fría y decidida. Los tres idiotas originales están en el centro de ese lago. Son la fuente de la mitosis. Si los destruimos, el resto del lodo morirá de hambre y se evaporará. Bombón, están en el fondo de ese lago de ácido, advirtió Burbuja, con los ojos llenos de miedo. Si entramos ahí, nuestro escudo del 20% se desintegrará en segundos. Nos quemaremos vivas. Exacto, respondió Bombón, mirándolas con una intensidad feroz. El dolor extremo fuerza a la sustancia décimo a quemar la sustancia U. El trauma nos hace evolucionar. Battle Beast nos llevó al 10. El mercurio al 20. Bellota sonrió, una sonrisa salvaje y desesperada. Comprendió el plan. Iban a sumergirse en un infierno de ácido puro y dejar que el dolor las destrozara hasta que sus propios cuerpos no tuvieran más opción que purgar otro 10% del veneno de él. ¿Un baño de ácido para despertar? Bellota se tronó los nudillos, ignorando las quemaduras. Bien. Veamos qué tan profundo es el agujero del conejo. Cecil habló Bombón por su comunicador. Diles a tus chicos que se aparten. Vamos a entrar. Si no salimos en 10 minutos, dile a Nolan que queme esta ciudad desde la órbita. Sin esperar respuesta, las tres deidades exiliadas se tomaron de las manos, cerraron los ojos y se dejaron caer en picada, sumergiéndose directamente en el centro del devorador océano ácido. Sumergirse en un océano de ácido puro no es algo que se pueda describir con palabras. Es una disolución de los sentidos. Cuando Bombón, Burbuja y Bellota rompieron la superficie del inmenso lago viscoso que había engullido el sector industrial de Chicago, el mundo exterior desapareció, reemplazado por un infierno de corrosión verde azulada. El aura de protección que les otorgaba el 20% de su poder comenzó a chisporrotear de inmediato. El ácido devoraba la energía como si fuera papel en llamas. Sus ropas se desintegraron en los primeros 10 metros de descenso. Luego, el ácido tocó su piel. Bellota soltó un grito que produjo burbujas masivas en el fango. El dolor era absoluto, como si millones de agujas al rojo vivo intentaran taladrarles los huesos. Sus factores de curación trabajaban a toda máquina, regenerando el tejido celular en el mismo instante en que el ácido lo disolvía. Era un ciclo de muerte y renacimiento constante. Aguanten, transmitió Bombón telepáticamente, usando la densa red líquida para enviar sus pensamientos. Solo un poco más. Sientan cómo se quema el veneno. Y era cierto. La sustancia U, el veneno escarlata de él, estaba siendo acorralada. Para evitar que las chicas murieran por el trauma corrosivo, la sustancia décimo dentro de ellas comenzó a fagocitar a su gemelo oscuro, usándolo como combustible de emergencia para endurecer su biología.
Estaban forzando el 30% a punta de tortura. En el centro exacto del lago, la densidad del fango disminuía. Se formaba una especie de burbuja gigante y translúcida, un núcleo biológico donde la mitosis se originaba. Las chicas atravesaron la membrana del núcleo, cayendo pesadamente sobre una superficie blanda y esponjosa. Jadeando, cubiertas de quemaduras que sanaban lentamente, levantaron la vista. Allí estaban. Flotando en el centro del núcleo, ajenos al apocalipsis que estaban causando afuera. El jefe Ameba, con su fedora desgastado. Fideo, Slim, alto y delgado. Y pequeño Arturo, Jr., con su gorrita de hélice. Miren, muchachos. Exclamó el jefe Ameba, su voz burbujeante y ridícula haciendo eco en la cámara biológica. Las chicas superpoderosas. Se los dije. Por fin cometimos un crimen tan grande que vinieron hasta nosotros. Sí, jefe. Somos los criminales más malos de toda la ciudad. Celebró pequeño Arturo, tosiendo un poco de fango. Bombón se puso de pie, apretando los puños. Su piel brillaba con un tono rosado incandescente. La evolución estaba a punto de completarse. Ustedes tres, idiotas. No tienen idea de lo que están haciendo. En este mundo no pueden ser graciosos. Están disolviendo la ciudad. Antes de que Bombón pudiera lanzarse para congelar sus núcleos, el techo de la membrana se rasgó con un estruendo brutal. Una figura de amarillo y azul entró como un misil, estrellándose contra el suelo del núcleo biológico. Era Mark Grayson. Invincible. Chicas. Gritó Mark, levantándose rápidamente. Su traje estaba humeando, quemado en varias partes por el esfuerzo de atravesar el lago de ácido. Cecil me dijo que estaban cometiendo suicidio. Vine a sacarlas. Mark, idiota, sal de aquí. Rugió Bellota, interponiéndose entre él y las amebas. No tienes un aura de protección, esta atmósfera es tóxica. Los chicos ameba, al ver a un superhéroe nuevo, entraron en pánico. Acostumbrados a ser golpeados, su instinto biológico de defensa primaria, uno que rara vez funcionaba en su mundo, se activó de inmediato. El jefe ameba empezó a temblar. Sus poros se abrieron y una nube de esporas amarillentas y microscópicas inundó la burbuja en fracción de segundos. Ataque de resfriado maligno. Gritó el jefe ameba, tosiendo. Las chicas inhalaron las esporas. No pasó absolutamente nada. Bombón parpadeó, recordando esa habilidad. En Saltadilla, los chicos ameba siempre intentaban enfermarlas, pero el sistema inmunológico divino de las chicas, forjado con la sustancia décimo, era completamente invulnerable a virus, bacterias o enfermedades terrenales. Para ellas, era un ataque patético. Pero Mark no era de Saltadilla. Invincible inhaló las esporas. En el segundo exacto en que el patógeno alienígena / caricaturesco tocó sus pulmones viltrumitas, su cuerpo colapsó. Mark cayó de rodillas, ahogándose. Sus venas se marcaron de color negro debajo de su piel. La temperatura de su cuerpo se disparó a niveles críticos en menos de 3 segundos. Empezó a temblar con convulsiones violentas, tosiendo sangre que evaporaba el suelo al caer. El invulnerable Viltrumita, capaz de sobrevivir en el vacío del espacio y detener asteroides, estaba siendo asesinado por una fiebre inducida por los criminales más patéticos de otra dimensión. Mark. Burbuja corrió hacia él, intentando usar su empatía curativa, pero la fiebre era demasiado agresiva. El patógeno amebiano se multiplicaba a una velocidad que el factor de curación de Mark no podía combatir. En la base del AGMA, los monitores biológicos que rastreaban a Mark Grayson empezaron a chillar con alarmas críticas. Sus órganos están fallando. Gritó Robot en la sala de mando. Una hipertermia aguda de origen desconocido está destruyendo su sistema inmunológico a nivel genético. Cecil Stegman, que hace momento había estado sudando frío, se acercó a la pantalla. Sus ojos, en lugar de mostrar pánico, brillaron con una fascinación oscura, calculadora y aterradora. Observó a los 3 ridículos seres en forma de gota a través de las cámaras del traje de Mark. Un patógeno capaz de inutilizar y matar a un Viltrumita en cuestión de segundos. Cecil presionó el botón del intercomunicador directo con las chicas. Bombón. Escúchame muy bien. La voz de Cecil era férrea, desesperada pero dictatorial. Bajo ninguna circunstancia aniquilen a esas cosas. Los quiero vivos. Aíslen a los 3 sujetos y asegúrense de que el patógeno no se destruya. Dentro del núcleo, Bombón miró a Mark, que estaba a punto de entrar en un paro cardíaco, y luego miró a los asustados chicos ameba. Cecil, si no congelo esta zona, Mark morirá y el lago consumirá la ciudad, respondió Bombón.
Congela el lago, salva al chico, pero no rompas los núcleos de esas tres criaturas. Es una orden de nivel Omega. Bombón entendió el juego al instante. Cecil acababa de ver cómo el mayor temor de la Tierra, un Viltrumita, caía de rodillas derrotado por una simple fiebre. Acababa de encontrar el arma biológica definitiva contra Nolan o cualquier otro invasor de su especie. ¿Qué hacemos?, preguntó Bellota, con los puños brillando intensamente. El dolor había desaparecido. Sus cuerpos estaban vibrando en una nueva y aterradora frecuencia. 30%. El límite se había roto. La energía reprimida estalló dentro de ellas. No era solo fuerza bruta. Era control absoluto sobre la termodinámica y la energía a su alrededor. Lo que siempre hacemos, dijo Bombón, sus ojos rosas iluminando la oscuridad del núcleo como dos soles supernovas. Burbuja, estabiliza a Mark. Bellota, encápsula a esos idiotas. Yo me encargo del océano. Bombón inspiró. Sus pulmones, ahora operando al 30%, succionaron todo el oxígeno y el calor de la caverna biológica. Sus mejillas se inflaron, y cuando exhaló, no fue una simple ráfaga de frío. Fue el cero absoluto. Un huracán de hielo puro, blanco y cegador salió de sus labios. La onda congelante no solo llenó la burbuja, sino que se expandió a la velocidad del sonido a través de todo el lago de ácido de 30 metros de profundidad. En menos de 5 segundos, el inmenso mar corrosivo que amenazaba con tragar Chicago se convirtió en una estatua de hielo inerte y cristalino. La plaga gris había muerto de frío. Simultáneamente, Bellota usó su nueva capacidad de manipulación de energía para crear una esfera de densidad sólida alrededor de los chicos ameba, atrapándolos en una celda transparente de la que no podían escapar ni multiplicar sus esporas. Burbuja colocó sus manos sobre el pecho de Mark. Con el 30%, su manipulación biológica era capaz de alterar el flujo celular. Purificó la sangre del chico, forzando a sus células a expulsar las esporas amedianas muertas por el frío. Mark respiró hondo, tosiendo hielo, pero sus ojos se abrieron, débiles pero vivos. Minutos después, en la superficie del lago congelado, las tres chicas emergieron flotando. Llevaban a un inconsciente Mark Grayson y la esfera de energía que contenía a los tres chicos ameba, que miraban el hielo maravillados, sin entender el peligro en el que estaban. Cecil Stedman llegó en un transporte aéreo, rodeado de trajes para materiales peligrosos. El director miró la inmensidad del lago congelado, un nivel de poder que dejaba en ridículo cualquier arma de la GA. Pero su atención se centró rápidamente en la esfera que Bellota sostenía. Excelente trabajo, dijo Cecil, su ojo fijo en los criminales unicelulares. Esto cambia todo el balance de poder. Una entidad capaz de crear una enfermedad que somete la invulnerabilidad. ¿Son asesinos despiadados en su mundo? ¿Señores de la guerra biológica? Bombón aterrizó suavemente, apagando su aura. A pesar de estar desnuda, su dignidad era absoluta. Los científicos de la GLA rápidamente les arrojaron mantas térmicas. Cecil, no seas dramático, suspiró Bombón, envolviéndose en la manta. Estos tres son la definición de inútiles. Son simples ladrones de poca monta. En nuestro mundo, su plan maestro consistía en robar un banco de naranjas o quedarse parados frente al césped municipal para ser arrestados y sentirse chicos malos. Cecil parpadeó, desconcertado. ¿Me estás diciendo que el arma biológica que casi asesina a uno de los seres más poderosos de este planeta, solo quería robar naranjas? Sí, intervino Burbuja, con una pequeña sonrisa. Siempre tuvieron ese poder de contagio. Les decían la gripe amediana. Pero como nosotras somos inmunes a todo, nunca nos afectó, así que pensaron que su poder era inútil. En nuestro mundo, no todos los que tienen un poder inmenso son sádicos asesinos. Algunos solo quieren atención o ser ricos. Bellota le arrojó la esfera de energía a uno de los agentes de Cecil, que la atrapó con cuidado extremo. Ten tu arma secreta, viejo. Dales de comer un par de sándwiches y jugarán a ser tus mascotas. Pero te advierto algo. No juegues con cosas que no entiendes. Cecil miró la esfera, luego miró a las tres hermanas. Estaban de pie, flotando a centímetros del suelo, sin rastro de debilidad. Habían alcanzado el 30%. La dinámica del tratado había cambiado. Ya no eran las niñas rotas que necesitaban protección. Estaban recuperando su trono rápidamente. Lleven a Grayson a cuidados intensivos, ordenó Cecil a sus médicos, antes de volverse hacia Bombón. Tienen mi gratitud. Y mi respeto. Bombón asintió fríamente. Sabía que Cecil no les tenía respeto. Les tenía un pavor absoluto. Y estaba bien. En el universo de Invincible, el miedo era la moneda de cambio más segura.
Ahora, con el 30% de su poder restaurado, las chicas superpoderosas estaban listas para dejar de reaccionar a las crisis y empezar a dictar las reglas del juego. El viento helado soplaba sobre la inmensa estatua de hielo en la que se había convertido el lago de ácido. Las tres adolescentes, envueltas en mantas térmicas de la Agencia de Defensa Global, tiritaban levemente, pero no por el frío. Era la frustración. A pesar de haberse sumergido en un océano corrosivo y haber forzado sus cuerpos hasta el borde del colapso, Bombón sentía que la sustancia aún no se había roto por completo. No habían llegado al 30% esperado. Se habían estancado en un sólido 25%. Aún no tenían el poder absoluto que necesitaban. Sin embargo, el trauma biológico no había sido en vano. El extremo esfuerzo de supervivencia había activado una función secundaria de la sustancia décimo que había estado inactiva desde su llegada. La manifestación física del aura. Bombón cerró los ojos, concentrando la energía en la superficie de su piel. Una luz rosada comenzó a brillar debajo de la manta térmica. Burbuja y Bellota, sintiendo la resonancia de su hermana, hicieron lo mismo. En cuestión de segundos, la energía pura se materializó, tejiendo fibras moleculares indestructibles a su alrededor. Cuando la luz se disipó, las mantas cayeron al suelo. Las chicas ya no estaban desnudas ni vistiendo ropa civil barata. Llevaban versiones modernizadas de sus trajes clásicos. Vestidos cortos y resistentes de color rosa, azul celeste y verde, con cinturones negros y medias blancas. La ropa estaba hecha literalmente de su propia energía vital. No podía quemarse, rasgarse ni disolverse. Habían recuperado su identidad visual. Cecil Stegman, que observaba la transformación mientras los médicos subían a Mark Grayson a la camilla de la nave, se acercó a ellas con las manos en los bolsillos. No tenían que pasar por ese momento incómodo, ¿saben? Dijo Cecil, intentando sonar casual. No son los primeros héroes a los que su ropa no les aguanta el ritmo de sus poderes. En este trabajo, perder la ropa en una explosión o en un tanque de ácido es gajes del oficio. Preferimos nuestra propia ropa, Cecil respondió Bellota, ajustándose el cinturón con una sonrisa de satisfacción. Esta tela aguanta más que la moral de tu agencia. Cecil ignoró el comentario y señaló la esfera de energía donde los chicos ameba flotaban, confundidos y asustados, mirando a los agentes de la CDA con sus grandes ojos caricaturescos. Mis especialistas de interrogatorio de nivel 8 ya están preparando la sala para estos organismos, informó Cecil, con la mente puesta en cómo extraer y weaponizar el patógeno que había tumbado a Invincible. Sacaremos hasta el último detalle de cómo llegaron aquí y para quién trabajan. Les aplicaremos el protocolo de bioterroristas. Bombón soltó una carcajada seca, negando con la cabeza. Ahórrate los reflectores en la cara y los detectores de mentiras, Cecil. Nosotras nos encargaremos del interrogatorio y la negociación. ¿Negociación? Cecil frunció el ceño, su ojo bueno clavándose en la pelirroja. Estas cosas casi matan al hijo de Nolan Grayson. Son una amenaza de nivel planetario. No negocio con armas biológicas, las controlo. Son idiotas, Cecil. Literalmente tienen el coeficiente intelectual de un organismo unicelular, intervino Burbuja, acercándose a la esfera y saludando con la mano a los chicos ameba, quienes, al verla, sonrieron y saludaron de vuelta con entusiasmo. Y aunque no lo creas, nos ven como sus amigas. El director de la GA parpadeó, seguro de haber escuchado mal. ¿Amigas? Destruyeron un sector industrial y casi inician una plaga global. ¿Me están diciendo que esto es una broma para ellos? Burbuja rebuscó en el pequeño compartimento oculto de su cinturón negro donde guardaba los recuerdos que su padre les había enviado en la maleta hace meses y sacó una fotografía ligeramente arrugada. Se la tendió a Cecil. El espía más cínico del planeta tomó la foto. Lo que vio casi le provoca un cortocircuito mental. En la imagen, las tres chicas superpoderosas estaban sentadas frente a un enorme pastel de cumpleaños. Alrededor de ellas, sonriendo a la cámara, estaba la galería de villanos más bizarra que Cecil hubiera visto jamás. Había un simio mutante con el cerebro expuesto usando un gorrito de fiesta. Un monstruo peludo y rosado sosteniendo un globo. La mismísima encarnación del diablo, él, sirviendo ponche. Y, en una esquina, los tres chicos ameba intentando, sin éxito, comer un pedazo de pastel. Fue en nuestro 10º cumpleaños, explicó Burbuja con una sonrisa nostálgica. Tuvimos una tregua de 24 horas. Mojojojo horneó el pastel. Fue un lindo detalle. Cecil bajó la fotografía, mirando a las chicas como si fueran alienígenas incomprensibles. ¿Su mundo entero es un juego para ustedes?
¿Todos sus enemigos son una caricatura? Bellota se encogió de hombros. 50 y 50. Algunos de esos payasos sí intentaron matarnos de formas horribles, y nosotras también tuvimos que romper nuestros límites y destruir media ciudad para detenerlos. Pero en Saltadilla, casi todo el caos se quedaba ahí. Nuestros villanos causan destrucción masiva, sí, pero muy rara vez asesinan por sadismo. La mayoría solo quiere robar un banco, dominar la ciudad para cambiarle el nombre, o en el caso de los chicos ameba, ser reconocidos como chicos malos robando naranjas. Cecil Stedman se quedó en silencio mirando la fotografía. Su mente paranoica, entrenada para ver cuchillos en cada sombra y amenazas apocalípticas en cada esquina, experimentó una sensación que había enterrado hacía décadas. Una envidia profunda y dolorosa. Envidió a ese mundo absurdo. Envidió la idea de un universo donde las entidades con poder para arrasar ciudades se detenían a celebrar un cumpleaños. Él vivía en una realidad donde el héroe más grande del planeta era un conquistador genocida en secreto, donde los niños morían convertidos en cyborgs, y donde él mismo tenía que hacer cosas horribles, sacrificando su propia humanidad cada día, solo para mantener la ilusión de que tenía el control. Daría lo que fuera por haber nacido en Saltadilla. Bien, suspiró Cecil, devolviéndole la foto a Burbuja con un cuidado casi reverencial. Hagan el interrogatorio. Consíganme su lealtad. Si su patógeno puede detener a un Viltrumita, los quiero de nuestro lado. 2 horas más tarde, en una sala de contención de cristal templado en la base del AGMA, el jefe Ameba, Fideo y pequeño Arturo estaban sentados frente a una mesa metálica. Bombón estaba al otro lado, con los brazos cruzados y una expresión de profesora regañona. Muy bien, muchachos. Hablen, ordenó Bombón. ¿Cómo terminaron en esta dimensión? El jefe Ameba se quitó el fedora, frotándose la cabeza translúcida. Hola, Bombón. Verás, estábamos a punto de cometer el crimen del siglo en Saltadilla. Íbamos a cruzar la calle cuando el semáforo estaba en rojo. Pero de repente, un portal verde se abrió en el asfalto. Ese cangrejo feo salió de ahí, y nosotros nos caímos por el agujero antes de que se cerrara. Y caímos en esa piscina de moco verde en esta ciudad. Cayeron en desechos industriales, tradujo Bombón, suspirando. Y su biología asimiló los químicos, mutándolos a tamaño macroscópico y volviendo su resfriado común un arma letal. Sí. Somos muy malos. Celebró pequeño Arturo. Escuchen bien, intervino Bombón, adoptando un tono de negociación. El hombre del parche en el ojo que dirige este lugar es muy peligroso. Pero les ofrece un trato. Si se quedan aquí, le dan muestras de sus esporas cuando se las pida y no infectan a nadie sin su permiso, él los contratará como criminales exclusivos del gobierno. Los chicos Ameba abrieron sus inexistentes ojos de par en par. Criminales del gobierno. Eso sonaba importante. Aceptamos, dijo el jefe Ameba, golpeando la mesa, intentando sonar rudo. Pero somos profesionales, Bombón. Queremos un pago por nuestros servicios de maldad. Cecil, que escuchaba a través del intercomunicador, preparó mentalmente los fondos de la agencia. Esperaba demandas de millones de dólares, islas privadas o laboratorios. Exigimos, continuó el jefe Ameba, mirando a sus compañeros para confirmar. Una dotación mensual de billetes de monopolio, porque nos gusta cómo huelen. Y una caja de naranjas. De las grandes. En la sala de observación, Cecil Stedman apoyó la frente contra el cristal, soltando una risa ahogada que rápidamente se convirtió en un suspiro de rendición. Definitivamente, había comenzado a amar los absurdos regalos que el universo de las chicas superpoderosas le estaba dando.